Buenas tardes. A nombre de la Cámara de Comercio Italiana en México, les doy la bienvenida a este webinar que forma parte de la quinta edición de Encuentro Creativo, un proyecto de la Cámara Italiana apoyado por la Embajada de Italia en México. El objetivo de Encuentro Creativo es promover la oferta académica italiana en México, acercando a estudiantes y profesionales a las instituciones educativas y oportunidades formativas de Italia. Es un honor darles una calurosa bienvenida a este webinar titulado Food Design, Creatividad Comestible. Hoy tenemos el privilegio de contar con la participación de Iván Merino en representación del IED. El IED, el Instituto Europeo de Design, es una de las instituciones académicas más reconocidas a nivel internacional en el ámbito del diseño, la moda, la comunicación y las artes visuales. Con campus en ciudades como Milán, Roma, Madrid, Barcelona y Sao Paulo, ofrece programas que abarcan desde diseño de producto, gráfico hasta marketing, management creativo y diseño de interiores. Fundado en 1966, el IED se distingue por su enfoque innovador y su conexión directa con la industria creativa, brindando a los estudiantes una formación integral que combina metodología académica, experimentación y colaboración con empresas líderes del sector. Ahora daré la bienvenida a nuestro orador, Iván Merino, diseñador industrial especializado en food design, iluminación, calzado y mobiliario. Cofundador de Biscuits BCN en el 2010, combina su labor de diseñador con la docencia. Cuenta con más de 20 años de experiencia en diferentes instituciones académicas internacionales. Docente en el IED Barcelona, en el Máster en Brand Design y Management, Food, Wine and Tourism y en el Máster de Food Design en el IED de Bilbao. Colaborador y ponente en Basket Culinary Center, workshop manager en proyectos para Derby, Mini, Zara, entre otros. Tiene una mención especial en la medalla de ADI FAD, ganador de Grandma's Food Design de Bruselas en 2013 y el primer premio del Granny Sustainable Award. Mención especial, premios diseño por el reciclaje de Cataluña y medalla del ADI FAD Barcelona. Coautor del libro Food Design, la guía del diseño alimentario, diseñador de proyectos para L'Oréal, Calvin Klein, Salomón, Fossil, Carolina Herrera, y formó parte del equipo de investigación del CIC en Camper, proyecto de Wabi. Y para finalizar, como si fuera poco, autor de la RGB Lamp para Light LED instalada en la Torre Akbar en Barcelona, Le Technology School. ¿Es correcto, Iván? Pues es un gran placer tenerte como participar en este encuentro creativo y sin más preámbulo, te doy la palabra. Muchas gracias, Ricardo, por esta resumida presentación, aunque, como habéis podido ver, es muy transversal, desde diseño de iluminación, diseño de calzado, alimentario, sobre todo. Bueno, voy a intentar en esta presentación eh, compartir, poder mostrar de manera resumida, pero quizás didáctica también, un poco cuál ha sido mi experiencia y cuál está siendo mi labor en IED, tanto Barcelona sobre todo, pero también en Kunstal Bilbao, que son las dos escuelas donde más estoy. Nada, es un placer poder estar aquí con todos ustedes desde Barcelona, con amor. Si os parece, comparto pantalla para comenzar este webinar. Voy a... Un momentito. Quiero que se vea en grande. Bueno, ahí ya, reproducir. Ya. Ahí. ¿Ahora se ve? Ya, perfecto. ¿Sí? ¿Ve bien? Sí, Bueno, cuando me sugirieron hacer esta presentación, lo primero que me vino a la cabeza fue, esto va de diseño, somos una escuela de diseño internacionalmente reconocida, como otras, esta es la nuestra,
Y como toda escuela de diseño, somos especialistas en enseñar qué es el diseño, desde sus orígenes, historia del diseño, primeros precursores, eh, sobre todo la filosofía y nuestra metodología. ¿Vale? Como seguramente saben, diseño viene un poco del diseñar, del proyectar, ¿no? Lo inventaron los italianos, cómo no. Entonces, básicamente es cómo podemos proyectar algo antes de que exista. Y ahí hay una cierta complejidad. Entonces, en esta explicación, en este webinar, voy a hablar un poco, esta va a ser un poco la estructura, ¿no? Un poco de introducción sobre mí, sobre los orígenes, sobre qué tipologías. Como bien les decía, soy de esos diseñadores transversales, interdisciplinares. Nunca he podido quedarme solo en un tipo de diseño. Considero que el diseño ha de ser integral. Luego te vas a ir especializando en diferentes disciplinas, pero a veces las fronteras son difusas, ¿no? ¿Qué métodos son los que utilizamos los diseñadores, igual que cualquier otro profesional, un científico, un artista? Utilizamos métodos diferentes y el nuestro está muy trabajado. ¿Cuál es la formación que tenemos en nuestra escuela? Y bueno, y un poco la parte académica y también algunos ejemplos de alumnos y tal. Em, Esto me gustaría poder pasarlo, porque no me permite ver la pantalla. Bueno, es igual. Bueno, esto, como bien decía Ricardo, es mi currículum, que para mí tiene un valor porque se va acumulando y se va macerando como el buen vino, pero al final lo importante es el presente, ¿no? ¿Qué es lo que estoy haciendo ahora? Y con esta experiencia de 25 años, ¿qué puedo ofrecer, ¿no? A partir de ahora en el futuro, ¿no? Y la verdad es que soy muy feliz, porque tengo la gran suerte de hacer lo que más me apasiona en este mundo, que es el diseño y la docencia. Y cuando te apasiona tanto algo, pues lo haces lo mejor que puedes y lo disfrutas. A veces es duro también, pero hay mucho disfrute y mucho agradecimiento. Actualmente existen también nuevas herramientas. Siempre han ido surgiendo nuevas herramientas, pero ahora tenemos la inteligencia artificial y me gusta también jugar con ello. Yo tengo 50 años. Cuando empecé con esto del diseño, casi que los ordenadores empezaban a hacer 3D y ya nos tuvimos que adaptar a ese lenguaje. Pero es que ahora con la inteligencia artificial puedes hacer un montón más de cosas y la recomiendo y em, es súper interesante. Por ejemplo, puedes decirle que te haga una imagen de ti mismo cuando tengas 75 años, ¿no? Y que te ayude a imaginarte cómo será este currículum de aquí 25 años más, ¿no? Espero que haya crecido todavía más y, y que siga teniendo la pasión que os decía. Eh, bueno, en el tema, en esta presentación voy a hacer bastante énfasis en el diseño alimentario, porque es una disciplina que es bastante novedosa. No hace tanto tiempo que se consideró el diseñar alimentos como parte de nuestra profesión como diseñadores. Y es algo que tengo el gran honor de poder formar parte de uno de los precursores de esta disciplina por cosas que les explicaré un poquito más adelante en la presentación, ¿vale? Pero sí que después de estos años, pues también me llena de orgullo el poder compartir con todos ustedes, pues las experiencias que he tenido, tanto con escuelas de diseño alimentario, tanto con empresas que están vinculadas a la alimentación, chefs, pasteleros, carniceras, de todo. Ha habido de todo y la verdad es que tiene un recorrido muy largo y duradero, muy amplio y ahora veréis un poquito de qué va la fiesta.
Bueno, en mi caso, empezando con estos orígenes, esta introducción, yo nací en una pastelería. Mi Chiqui Park fue un obrador de una pastelería. Entonces, lo llevo en la sangre. Mis padres son pasteleros y desde que nací, que mis juguetes eran las masas, los chocolates, las cremas, el pan, y eso me quedó como impregnado. Pero mi padre siempre me decía, hijo mío, dedícate a otra cosa que este oficio es muy sacrificado. Y entonces estudié diseño industrial. Y esos son mis dos grandes pilares. Entonces, lo que pasó a lo largo de los años es que yo me dediqué profesionalmente al diseño industrial, como verán, pero siempre pensaba en qué pasaba con la pastelería, con la panadería, con esos objetos comestibles. Encontraba muchos paralelismos entre los procesos de, por ejemplo, hacer chocolate con la inyección de plástico, el modelado de plástico. Entonces, ahí se fue creando de alguna manera estos pensamientos, estos sueños de ¿y por qué no, no? Y bueno, este es un poco mi mapa, mi diseño, ¿vale? Yo considero que cada diseñador va creándose sus caminos, que a veces es uno muy claro, como por ejemplo hay profesionales y compañeros que se dedican al diseño de automoción, de automóviles, y es como una vía muy directa, amplia también, compleja. Y en mi caso, este ha sido un poco mi trayectoria, ¿no? Desde el diseño industrial en iluminación, diseño de calzado, diseño también de espacios efímeros y de stands, expositores y puntos de venta, y diseño alimentario. Y siempre, o, o paulatinamente, iba creciendo mi conciencia a nivel responsabilidad, porque creo que los diseñadores y diseñadoras de este planeta podemos decir mucho en cuanto a la ecología, porque en el fondo somos creadores de objetos que luego van a tener un ciclo de vida y van a acabar en un desguace, en una basura. Y es muy importante que tengamos esta conciencia medioambiental. Y por otro lado, considero que una de las armas más importantes de los diseñadores es la creatividad. No solo la creatividad, que también se da en el arte y en otras disciplinas, pero considero que es lo que nos diferencia de otros profesionales que hacen muy bien su trabajo, pero mm, visualizan la creación de objetos de otra manera. Por ejemplo, un ingeniero o ingeniera lo que va a hacer es fijarse más en que ese objeto funcione, que sea lo más eficiente posible, etcétera. En cambio, la visión del diseñador es más amplia en el sentido que tiene en cuenta otros aspectos como son la cultura, el origen, la historia que hay detrás, la evolución de esos objetos, cómo interactúa con las personas, los temas estéticos, que es otra parte más, no la única, etcétera. Y lo hacemos, utilizamos esa creatividad para poder aportar ideas en cuanto a solucionar problemas que requieren de soluciones. Y que no somos los únicos, que hacemos equipo con esos ingenieros, con a veces psicólogas, con a veces sociólogas, con a veces grandes profesionales que cada uno es experto en su tema. Y yo me he inventado esta palabra que es creativital, porque sin la creatividad no puedo vivir. Y esto es pues eso, serían como mis elementos. Como les decía, este era mi papá buscándome entre los sacos de harina y yo ahí sí que es donde me siento como pez en el agua. No es muy usual encontrar a un diseñador industrial que además tenga conocimientos bastante profundos sobre, en este caso, la pastelería. Y es ahí donde sí que yo me sentí seguro a la hora de atreverme a diseñar comida. Este que ven, la imagen de la izquierda, aquí hubo un antes y un después. Aquí fue un punto de inflexión en mi vida, en el año 91.
mm, vi este croquis plano técnico de un croissant y me quedé totalmente flaseado. Fue como, pero, ¿qué es esto? Eh, me, me tocó el alma, porque yo ya de alguna manera pensaba estas cosas, pero ver que un arquitecto como Enric Miralles, gran arquitecto catalán, se atrevió también a acotar un croissant, fue algo sublime para mí. Y años después, en el 99, yo también me atreví a hacer mi proyecto final de grado sobre el rediseño del pan. Como ven en esta imagen, modelado en 3D, teniendo en cuenta un montón de aspectos para proponer otro concepto, otra tipología de pan, pensando en su consumo, en temas ergonómicos, en que no necesitaras una herramienta para poder cortar la porción, que pudieras jugar con diferentes ingredientes, etcétera, etcétera. Y es que, como les decía, la visión de los diseñadores va más allá de lo que es un pastelero también o un panadero. Entonces, no solo vemos las propiedades de ese alimento, que ellos son grandes expertos en el tema, y tenemos una visión diferente, simplemente. Vemos más cosas, vemos las cosas tal como las ve un diseñador, como es un territorio, una sociedad que hay detrás y unos requerimientos de esa sociedad, un estilo de vida, un simbolismo. Podemos trabajar con formas diferentes, cómo se va a consumir, una cultura, y no solo eso, una ergonomía, cómo se va a relacionar con el consumidor a nivel táctil, a nivel de uso, cuál es la mejor proporcionalidad, qué sonido va a hacer, va a haber un equilibrio formal de textura, de color, va a implicar salud o va a hacer que nuestra sociedad se convierta en una sociedad obesa. Todos esos aspectos tienen que ver con el diseño también. En esta gran curiosidad que yo tenía por los alimentos, empecé a investigar y a investigar mucho. Y no paraba de buscar bibliografías, buscar gente que se dedicaba a, por ejemplo, esto es un libro que cayó en mis manos que se llama Pasta by Design y es un libro donde están modelados y pasados a formulación matemática y en nube de puntos todas las tipologías de pasta existentes, con sus geometrías, con sus formas tridimensionales, sus relaciones geométricas, sus tangencias, algunas incluso fractales. Me apasionaba esto. Y ahí es donde empecé mi investigación, no solo en cuanto a configuración, sino también en cuanto a historia. Por ejemplo, me iba al pasado y me preguntaba, pero a ver, ¿quién diseñó el chicle o la goma de mascar? ¿Y cuándo fue eso? ¿Y realmente fue un diseñador? No, aquí en los años en 1846 no existía la figura del diseñador. Eran inventores, eran gente que tenía ideas y que jugaba, investigaba, experimentaba para proponer una solución como era el chicle, que eh, en su inicio lo que pretendía era mantener la salud y la higiene vocal. Y esa salud, ese diseño súper innovador, que era algo que no ingieres, pero que sí que te metes en la boca, lo mueves por la boca, masticas, te va limpiando todo y además te va aportando un sabor, etcétera. Fijaos también en cuanto a lo que decía de la responsabilidad, porque un chicle que su primera versión era solucionar un problema, quizás generó un problema cuando se modificó la fórmula y se convirtió más en un juego y además se incorporó azúcar y hizo que millones de niños pudieran tener caries, por ejemplo. Entonces, ahí abro debate. Más ejemplos de diseños que yo veía que existían, pero que aquí todavía no había una figura de un diseñador, como por ejemplo las galletas, los cookies, las biscuits, con diseños gráficos, con configuraciones súper interesantes, con procesos industriales para poder fabricar miles y miles y miles en el mínimo tiempo posible, cocciones.
etcétera, etcétera. Estamos hablando de principios de 1900. O diseños del el Chupa Chups, patentado. Aquí tampoco existía todavía el diseño alimentario. El diseño gráfico lo hizo Dalí, pero esto eran empresarios, gente que tenía ideas y que dijo, pues voy a juntar una bola de caramelo con un palo. Y tenemos el Chupa Chups. Eh, en este embudo, porque al final esta investigación la visualizaba como un embudo, ¿no? Como mucha información, pero que yo la iba ordenando en mi cabeza, cada vez me iba acercando más a lo que eh, iba a ser el food design o diseño alimentario. Me encontré eh, yendo hacia adelante en cuanto a la línea cronológica ya diseñadores, pero que todavía no existía la disciplina del diseño alimentario, diseñadores industriales de automoción, por ejemplo, que sí que empezaban también a atreverse a jugar con el food design, como por ejemplo un diseñador de automóviles que diseñó el Fiat Panda, por ejemplo, que se copió de la junta de goma de ese carro para hacer una pieza de pasta para una empresa como es Barilla. Interesante. Que además con toda la funcionalidad, con esa geometría, esos huecos para que entrase más la salsa, para esa interacción con el que va a comerse esa pieza de pasta, etcétera. Otro grande, Philip Stark, también se atrevió a diseñar pasta, en este caso para Pangini. Y es curioso porque la pasta ha sido uno de los productos más diseñados por diseñadores industriales. Muy curioso. Bien, al final, sea lo que sea, si es comestible, si es una silla no comestible de aluminio, el trabajo y la profesión y el buen hacer y el arte que tenemos los diseñadores hace que podamos rediseñar, porque eh, hacer objetos mejores, más interesantes, con más valor. Es el caso, por ejemplo, de esta silla, ¿no? Esta silla se llama Toledo, diseñada por Jorge Pensi, gran diseñador, afincado en Barcelona, argentino. Eh, un día vio una silla típica, barata, aunque muy democrática, que es la silla de las cafeterías de las terrazas de bar, y se atrevió a darle un giro y a mejorarla. Y le vino la fuente de inspiración viendo esta máquina de cortadora de embutidos, hecha también de aluminio, pero modelada con otros procesos, más nobles, más estables. Y al final lo que hizo fue traducir, mejorar el producto original a una silla que aumentó su valor, su uso, su durabilidad, etcétera. Como les decía, pues eso, soy muy transversal y no solo en cuanto a los proyectos que hago, en este caso es un obrador cocina para una empresa de caterings que diseñé ya hace años, diseño industrial, pero también vinculado con la alimentación, pero siempre es lo mismo, es intentar solucionar una problemática, en este caso, un encargo. Necesitamos un obrador para cada semana plegarlo, llevárnoslo en un box a un país del mundo donde se va a correr la MotoGP. Y, y al final lo que salió fue estos módulos, también jugando mucho con la estética de las carreras de motos, etcétera, y que fuese también muy interactiva. Les pongo el vídeo. Era como una Smart Kitchen, donde este fue el día que se presentó el prototipo a la empresa con los chefs, con los pasteleros, con los chefs, tal. Y ahí pues ha sido un cliente con el que a lo largo de los años hemos ido trabajando ese concepto de la cocina nómada,
que se vincula con el alimento, porque luego ahí se van a utilizar ingredientes, van a pasar muchas cosas a nivel de producción alimentaria. En este largo y bonito camino profesional, me ha encantado siempre colaborar, no trabajar solo, sino trabajar codo a codo con grandes profesionales. A veces son clientes con los cuales también hay una interacción y a veces son colaboradores o compañeros que unimos fuerzas. Por ejemplo, en el caso de Javier Bonet, que es un gran chef que está en Madrid, que creó Sala de Despiece y me gusta mucho su visión del alimento. Si se fijan en el dibujo del atún, casi podría ser un plano técnico también de ese atún, ¿no? O muy diseño gráfico, entiende la comida como algo más que comida y me encanta colaborar con él. Ya hace muchos años que trabajamos juntos. Eh, Cada plato que diseñamos tiene un concepto. Por ejemplo, el Rolex está inspirado en un reloj que luego hay una interacción, utilizas una serie de elementos y artefactos y acabas enrollando Rolex, ese Rolex. Esto fue una presentación que hicimos, por ejemplo, de un plato en homenaje al entierro de las sardinas y lo que decidimos fue explicar la historia que les pasó. Y lo que les pasó es que se fueron de marcheta, tuvieron un accidente, vinieron los bomberos y este fue la presentación del plato final. Y hay estudios científicos y neurológicos que demuestran que un plato, una comida, sabe diferente dependiendo cómo la sirves, cómo la presentas, cómo todo lo que le rodea interfiere también e interviene en lo organoléptico. Y eso es súper interesante. Bueno, al final, después de unos años, seguí atreviéndome y decidí dedicarme más todavía al diseño alimentario. Ya no diseñaba tantos objetos no comestibles y me monté mi Food Lab en la pastelería de mi familia. Dejé de ser también pastelero y me dediqué a hacer food design. Y he estado muchos años trabajando, jugando con moldeo de chocolate, como estos chocotools, trabajando con moldes termoconformados, jugando, diseñando como si fuese un plástico, pero que era un chocolate. O, por ejemplo, inventándome la patente de una croqueta, trabajando con finger foods, mm, diseñando croquetómetros para poder hacerte tu croqueta perfecta, colaborando, siguiendo colaborando con carniceros, como por ejemplo el carnólogo o Sebayut, diseñando postres como este glóbulo rojo hecho de brioche, que era como un coulant, pero que tú tenías que inyectar el líquido que estaba dentro, había también una interacción, el pura sangre. Eh, Porque la temática también iba sobre todo el tema del ganado, de la carne. Eh, Trabajamos mucho y explotamos los conceptos. No diseñamos algo como haría un artista porque sí, hay un encargo y tenemos que ceñirnos a lo que el cliente va a esperar o necesita. Y también lo vamos a sorprender, pero aquí no podemos hacer algo que tenga que ver con lo vegano, por ejemplo, porque no va de eso. O, por ejemplo, si diseño unos panes, igual los diseño con formas de astas, ¿no? De cuernos, como el vacuno. Eh, o este otro proyecto, que fue una colaboración, en este caso no con un pastelero, sino con todo un equipo de heladeros españoles que se querían presentar a la Copa del Mundo en el 2017 y como profesional del diseño, trabajamos y ayudé en cuanto a el diseño de configuración de los objetos. Estos eran como unos helados que estaban inspirados en las formas geométricas de los elementos, incluso la bandeja que hacía que acompañase todo ese concepto, etcétera, etcétera, ¿no? Y fue también súper interesante poder colaborar con grandes profesionales que saben de lo suyo, ¿no? Como Sergi Vela, que es otro, ¿no? Que un día me dice, modélame en 3D
una nueva propuesta que tengo de turrón. Y este fue el resultado. Encuentro súper interesante ese tándem, ¿no? Entre cocineros, pasteleros, pero igual que cuando diseñamos un mueble y colaboramos con nuestro proveedor, que es el carpintero, que es el que más sabe de madera porque lleva 30 años batallando con ese material. Utilizando los food designers, también es súper interesante cómo utilizamos herramientas que normalmente utilizaríamos en el diseño de producto industrial, pero en este caso un pastel. Como les decía, la parte de sostenibilidad, de medio ambiente es súper importante. Y actualmente intento que cada proyecto que hago tenga esa parte, ese componente de circularidad, de sostenibilidad. En este caso fue un proyecto que presenté a un concurso, Granini, como decía Ricardo, y el brief era qué podemos hacer con las toneladas de residuo de huesos de melocotón que generamos cada día. Y al final lo que planteé fue rediseñar herramientas que tienen una vida muy corta, que se estropean, pues poder repararlas con el diseño de un material, que eso también es súper importante. Ya no diseñamos solo el objeto, sino que diseñamos el material, que eso es algo que es tendencia actual. Tenemos un montón de recetas que incluso podemos hacer en casa, en nuestra cocina, para hacer biomateriales, reutilizando el waste, la basura que generamos en la propia basura, en la propia cocina. Y estos fueron los Natural Tools. Ese fue el resultado final. Súper interesante poder tomar decisiones en cuanto a qué cantidad de residuo, cómo lo voy a trinchar. Es diseño también. Hay unas texturas, hay unas composiciones, hay una composición, hay una guinda. En este caso, el final del mango quise que se percibiera que venía del hueso de melocotón y ya no lo desintegré, sino que quise incorporar ese valor de objeto del hueso. eh, Súper interesante. Bueno, seguimos con la historia, con esa evolución, con esa transversalidad. Y aquí tengo que parar también para explicarles que en un momento en mi vida también, antes de dedicarme al food design, como les decía, me interesó mucho también el diseño de calzado. Y lo primero que diseñé para poder ir a trabajar, bajo mi punto de vista, a una de las empresas más interesantes de calzado, como es Camper, que está en una isla en España que se llama Mallorca, fue diseñar mi portafolio. Y lo que hice, como están en una isla, les envié un mensaje dentro de una botella. Y dentro de la botella había todo mi currículum. Abrieron la botella y a la semana me estaban llamando para hacer otra entrevista y poder tener la gran suerte de estar más de 2 años trabajando en esa maravillosa empresa donde aprendí un montón sobre calzado y actualmente me dedico a dar clases de calzado. Aparte de trabajar también actualmente con clientes, con empresas de calzado, si puede ser sostenible. Este fue el primer proyecto que hice en Camper, un proyecto también sostenible, inspirado en una filosofía japonesa que es la Wabi Sabi. Y, y aquí pues trabajé con un gran equipo también, con personas de diferentes ámbitos y profesiones como eh, podólogos, patronistas, gente especializada en el pie, diseñadoras de moda, diseñadores de tejidos, hormeros, etcétera. Vuelvo, ¿eh? Es como generar equipo para poder hacer grandes diseños. Este fue uno de los primeros modelos que sacamos, que era la Wabi de TPU, un material reciclado y reciclable al 100%, un solo material, monocasco, que significaba que minimizaba los procesos de fabricación, además tenía en cuenta la salud del pie y, bueno,
y no paraba de diseñar nuevos modelos, manteniendo esa filosofía, ¿no? Ese concepto. Esta fue la Sabi, por ejemplo, más sandalia abierta, la Wasabi. Eh, Al final, diseñar un zapato es muy curioso porque las metodologías son muy parecidas. Y, por ejemplo, como en automoción, trabajamos siempre en side view, como si fuera el package de un coche. Utilizamos también materiales como el clay para modelar, etcétera, etcétera. Esto fue una bicicleta que hicimos también en camper con madera SFC sostenible. Este soy yo con 25 años presentando el producto, los zapatos y también la bicicleta. Eh, Como os decía, fue una experiencia maravillosa. Y también en Camper diseñamos un hotel y un restaurante que se llamaba Fútbol, junto con Martí Guixé, gran diseñador de Barcelona, Javier Bonet, mi amigo que comentaba también anteriormente. Y vuelvo, el diseño del espacio, del restaurante, la decoración, la oferta gastronómica, el diseño gráfico, todo es un proyecto y todo es diseño. Este es otro tipo de diseño que también he tenido el placer de poder aprender, el arte de iluminar edificios. Esta, como decía Ricardo, es el proyecto más interesante que hice en iluminación, que es la Torre Akbar de Barcelona, diseñada por Jean Nouvel. Y aquí diseñé junto con grandes profesionales, ópticos, físicos, mecánicos, electrónicos, este módulo de iluminación que se instaló en esa torre y que además se podía controlar todo como si fuese una pantalla de televisor, porque cada lámpara era como un píxel. Más proyectos para que vean un poco hacia dónde podemos ir, ¿no? Y como les decía, ¿cuál es el diseño que te vas a crear tú en tu trayectoria, ¿no? Y primero en tu formación, ¿no? En este caso es profundizar también con el diseño natural, que se llama biomimética, y es cómo aprendemos de la naturaleza para poder aplicar los patrones diseñados por la mejor diseñadora de todos los tiempos, que es la naturaleza, y luego poder aplicarlo en nuestros diseños actuales. Utilización de metodologías ambientales, trabajar también codo a codo con ambientólogas y ambientólogos, utilizar herramientas de valoración ambiental, leer mucho. Él es Braungart, que tuve la gran suerte de trabajar cuando estaba en Camper, y ellos han ideado junto con McDonough un libro y un sistema que se llama Cradle to Cradle, donde imaginan un mundo donde no existe el residuo. Incluso también trabajar con arquitectos para poder hacer nuevos edificios que sean más sostenibles, más sanos para la gente, etcétera. Como ven, soy transversal, muy transversal. Y al final el diseño es diseño y es interdisciplinar. Y utilizamos la misma metodología y tenemos la misma visión con su escala de grises, pero al final podemos diseñar desde un material, la comunicación de un sistema, una señalética, un espacio, un mobiliario, un zapato, lo que queráis. Esto es un proyecto que estamos haciendo también en colaboración aquí en Cataluña con grandes profesionales y amigos que son nuestros compañeros de Platt Institute of Augmented Gastronomy. Estamos trabajando con tema de circularidad, de materiales y Food Tech, que esto es como otra pantalla. Es cómo utilizamos la máxima tecnología en diseño de alimentos, como por ejemplo BOM. Estas burbujas que ven son burbujas comestibles. BOM significa volar o morir y nace de un sueño y hemos estado investigando durante más de 6 años en el desarrollo de este edible design, que es que puede maridar platos, puedes hacer bubbles con cualquier sabor posible. Estamos trabajando con el sello de Can Roca, con Paradiso, estamos diseñando
elementos de mobiliario o trolleys o dispositivos para generar estas burbujas. Cocteleros están utilizando también esta técnica. Estamos diseñando estos diferentes dispositivos para jugar con esto. Kits para los bartenders, donde hay mucho de diseño de producto también, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, al final, no sé si les está hirviendo demasiado la cabeza con tanta información. Espero que no y que les esté agradando mucho. Pero, podemos hacer homenajes de diseños pasados que son clásicos, como la cafetera Vialetti, pero que ha hecho una serie limitada en colaboración con North Face. Si tuviéramos que hacer un proyecto sobre el café, haríamos un análisis utilizando la metodología del diseño, haríamos primero todo un research y un análisis para comprender esa evolución, para comprender todas las soluciones que se han ido ofreciendo en cuanto al café, como por ejemplo las cápsulas Nespresso, que vuelvo, igual que el chicle, igual queríamos solucionar un problema y hemos generado otro. O cómo podemos diseñar espacios, cafeterías que sean súper interesantes y que conecten con el público. O cómo con mi amigo Marce de Medeiros, gran profesional, podemos utilizar el residuo del café para hacer filamento, para imprimir en 3D productos de residuo de café para la misma cafetería, etcétera. Más proyectos sobre impresión de cabello, en este caso colaboración con un peluquero, Alexis Ferrer. eh, y bueno, les compartiría muchísimos más proyectos, pero el tiempo es el que tenemos. Han pasado ya 45 minutos. Ricardo, ¿cómo lo ves? ¿Puedo seguir todavía explicando algunas cositas más sobre metodologías, experiencias ya con los alumnos, formación? ¿Cómo lo ves? Sí, tienes ¿Cuánto tiempo tiempo tengo? hasta las 2 horas México. Tienes O sea, tengo unos... un cuarto de hora, Ajá. Para iniciar con 15 minutos. preguntas y Vale, respuestas, perfecto. pero si te quieres extender un poco más, ahorita ya veo que hay, recuerden escribir sus preguntas para Iván y va a haber un tiempo de 15 minutos para responderlas. Muy bien. Bueno, quería mencionar a Isabel Campi, que fue una de mis maestras y que ha escrito muchísimos libros sobre qué es el diseño. Voy a pasarlo un poco rápido, pero sí que es importante la metodología. El que se quiera dedicar al diseño tiene que saber que en su formación va a haber mucho de metodología, porque no simplemente hacemos objetos porque sí, no solo trabajamos forma, es mucho más complejo. El diseño es una profesión muy intelectual, igual que la arquitectura. Es como la comparación más fácil, ¿no? No diseñamos edificios, diseñamos objetos o al final todo es diseño, ¿no? Diseño arquitectónico, diseño de automoción, diseño de moda, etcétera. Isabel explica muy bien en su libro qué es el diseño, cuál es esta metodología, con ejemplos, etcétera. A mí me cambió la vida porque me hizo entender cómo diseñar mejor, ¿no? Y cabe mencionar que hay grandes diferencias entre arte y diseño, porque muchas veces se tiende a confundir lo que es el arte y lo que es el diseño, porque los dos utilizamos creatividad, imaginación, pero hay grandes diferencias, ¿vale? Como se ve en este esquema cuadro, aunque a veces es- no está tan claro, no está tan claro, ¿vale? Ahí abro segundo debate, por si alguien quiere hacer algún comentario, porque claro, si yo digo esto, si diseño una sola silla, pieza única, bella, hecha por un artesano que la ha hecho a mano, ¿eso es arte? ¿Es artesanía o es diseño? Ahí lo dejo. Bueno, todas estas escuelas, todas estas personas que se especializaron en la docencia, como Isabel Campi, como escuelas como la Bauhaus, que fue de las primeras, eh, se han centrado en enseñar esas metodologías que también tienen sus sutilezas, igual que las diferentes disciplinas tienen sus sutilezas, ¿vale? Y no paran de
crearse nuevas metodologías como la de los 2 diamantes, Design Thinkings, Manual Thinkings, Visual Thinkings, pero al final todo es lo mismo, es cómo utilizamos nuestra cabecita, nuestro intelecto para poder generar, entender y generar propuestas que sean coherentes, que no solo sean superficiales y estéticas, ¿vale? Y también, por supuesto, la estética es algo importante. mm, Somos muy detallistas. Nos tomamos nuestro tiempo en escoger cuál es el material más adecuado. Si hablamos de madera, no decimos madera, decimos qué tipo de madera y de ese tipo de madera, cuál va a ser el proceso más adecuado para hacer ese objeto o esas características de ese tejido, etcétera, o cómo vamos a hacer ese cosido o esa unión entre 2 piezas, etcétera. Esa es nuestra labor principal. Somos expertos en crear objetos que estén muy bien hechos. ¿Y qué utilizamos? Pues empezamos, como os decía, con la cabeza, con la parte de research, de investigación, de procesar información, de diseñar ese research, porque depende del proyecto, vamos a necesitar, pues como les decía, una socióloga o un experto en no sé qué. Eh, Esa es la primera parte. Luego, en la parte de conceptualización es donde utilizamos más la parte creativa. Y luego es muy interesante esa parte de formalización, ahí también somos grandes expertos, quizás los más expertos, porque es como el styling. ¿Cómo le doy forma a esa idea? ¿Cómo- ¿Cuál va a ser la línea más adecuada? La proporción, el equilibrio formal, etcétera, etcétera. Bueno, hay también documentales, no sé si conocen Abstract de Netflix, programa súper interesante para que lo vean, todos los episodios, sobre todo el de Neri Oxman, eh, documentales como Objectified, etcétera. Les animo a que investiguen si les apasiona esto y quieren empezar a trabajar con su formación en cuanto al diseño. Primero miren estas cosas y luego acaben de decidir si realmente esto es lo suyo, ¿no? Van a dibujar muchísimo, van a sketchear. No dibujamos como un artista, dibujamos como diseñadores porque lo que necesitamos aquí es mostrar la configuración del objeto, su geometría, cómo va a estar hecho. No es un dibujo artístico, es otra cosa. Hacemos rendering, sketching, pero rendering. Luego llegamos a hacer un prototipo para testearlo. Y no solo una propuesta, varias. Es una evolución, es un proceso, es un desarrollo. Y lo que les decía también, dependiendo también de la disciplina, si es footwear design, por ejemplo, hay también submetodologías que son muy específicas para este tipo de producto. Bien, entramos en la mejor parte, que son mis queridos y queridas alumnas. Por ejemplo, este fue el primer grupo graduado del máster en Food Design, primero en el Estado español, de Food Design en Bilbao, y fueron mis primeros conejillos de Indias. Eh, Grandes personas, grandes alumnos, fue increíble la experiencia. Trabajamos con proyectos, muchos de ellos para empresas reales como por ejemplo Iparlat, diseñando nuevos tipos de yogures y de flanes, o para una empresa de algas, donde en este caso Richard planteó un desayuno de espirulinas, o cervezas artesanas, eh, o, por ejemplo, en Barcelona también, en las asignaturas que doy de Food Design, les hago hacer un diseño de un helado, por ejemplo, diseño de galletas para empresas reales también. Este fue TFM, trabajo final de máster para la empresa Kaiku de lácteos. La verdad es que fue súper interesante. Estamos Estos son ejemplos también de alumnos, no de food design, sino de footwear design, pero que están cursando diseño de transporte y les hago hacer un diseño de un zapato como si fuera un carro, haciendo esa traducción. Y están saliendo cosas interesantísimas. Primer curso de Project Foundation en IED Barcelona.
nuevos conceptos de calzado, por ejemplo, para Mercedes. eh, Utilizamos también metodologías de biomimética para diseñar automoción, como por ejemplo este nuevo concepto de submarino, inspirado en el tiburón ballena. Eh, Todo esto es primer curso de Project Foundation de diseño de transporte. Trabajamos con formalización de motocicletas reales. Imaginaos cómo llegan a cuarto curso. Esto es segundo curso de producto de industrial, donde el año pasado les hice diseñar un picnic. eh, Además, a veces lo que hacemos es aprovechar y lo presentamos a concursos. Y este fue maravilloso porque eh, trabajábamos con el ritual también, ¿no? Del el producto, pero luego también la experiencia, ¿no? El ritual cuando lo utilizas. Además, llegan a hacer el prototipo final a escala real para poder testearlo. Tenemos, no uno, tenemos 3 talleres en la escuela donde pueden hacer realidad y prototipar los objetos que han ideado. Y esto ya es lo mejor de lo mejor, que es como los resultados. Como alumnos, al final, que esto a mí me maravilla y me llena de satisfacción, cómo veo cómo mis alumnos después ganan concursos, ganan premios, se hacen grandes profesionales, como por ejemplo Janice, que ganó la medalla oro del FAT de Barcelona con esta cuna ecológica, o Estel, que ha ganado no uno, sino 5 concursos con este diseño de tiuscas, de botas de agua, que se llamaban sardinas, o este otro, el pop food, que eran unas barfoot para bailar hip hop, o Álvaro, o Henriette, o María, que se presentaron a un concurso de iluminación, o Aris Lugo, que se ha montado una empresa que se llama LUL de diseño de lentes, que es increíble cómo ha triunfado diseñando unas lentes que son súper especiales y que mm, hacen que un producto sea todavía mejor utilizando materiales y procesos innovadores. Y nada, ya para finalizar, como les decía Ricardo, no teníamos suficiente con compartir todo nuestro conocimiento en las asignaturas y en las clases, sino que tuvimos la necesidad de escribir un libro, en este caso, una guía del diseño alimentario, con ejemplos de proyectos de alumnos, con todo esto un poco que les he explicado, pero mucho más profundizado. Eh, y gracias a Sergi Freixas y a Elsa Iranzo, que son coautores conmigo del libro, se lo hemos dedicado a todos nuestros alumnos. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Eh, y ya para finalizar, decirles que lo más importante, el diseño más importante que van a hacer en vuestra vida es vuestro propio diseño. ¿Cómo os vais a diseñar? ¿Cómo vais a planificar vuestra formación, vuestra profesionalidad, vuestro camino a lo largo de todos estos años maravillosos que les esperan? Así que ha sido un placer poder compartir todas estas experiencias y nada, abro debate, preguntas, lo que deseen. Ha sido un placer muy grande. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Iván. Increíble carrera, muchísimas felicidades por todo lo que has logrado. Yo creo que como yo, muchos se llevan esta transversalidad que tienes de traducir la creatividad, tu creatividad en diferentes aspectos de no solo tu carrera, sino de tu vida. Y creo que eso es súper valioso para nuestros asistentes, porque la mayoría son o profesionales nuevos o estudiantes y futuros creativos como que buscan tener una carrera como la tuya. Muchísimas gracias. Paso a algunas preguntas súper interesantes. Creo que hablando sobre la creatividad, me gusta esta pregunta de Amory. Y dice, ¿tu proceso creativo sigue las mismas pautas, aunque sea para diferentes industrias y diferentes formas de desarrollarlo? Básicamente la metodología es la misma y ahí sí que quiero incidir en que hay una metodología establecida, pero cada diseñador, diseñadora hace sus variantes también. Da permiso, da espacio para utilizar tus
propias herramientas, metodologías. A mí, por ejemplo, me encanta hacerme grandes mood boards eh, y, yo me lo diseño también, mi propio sistema, igual que el que les enseñaba de Manual Thinking hecho por Lucky Hoover, ¿no? Que ideó ese sistema, que sigue siendo metodología, es Design Thinking, pero le da una forma que a él le va bien, ¿no? Entonces, yo ahora actualmente estoy trabajando con clientes, estamos diseñando zapatos, estamos diseñando máquinas para el reciclaje en las ciudades, estamos diseñando edificios co-living. Entonces, cada proyecto requiere también submetodologías que son específicas para ese tipo de producto o proyecto. Pero la metodología general es la misma. Es como los científicos. Los científicos tienen un método, los diseñadores también. Excelente. Y yo quiero invitarlos a acercarse. Yo soy también egresado del IED, IED Milán, soy alumni y creo que estas metodologías es lo que te da el IED. Docentes como tú, que te dan la metodología sobre la creatividad que puedes aplicar en diferentes proyectos. Eso me ha encantado. La siguiente pregunta es de un asistente anónimo que me gusta. ¿Cuáles son algunas recomendaciones para potenciar nuestra creatividad al momento de diseñar algo innovador? Y creo que está excelente porque veo que muchos de tus proyectos han ganado premios, entonces creo que va sobre eso. Sí, pues la verdad es que es una pregunta súper interesante y la respuesta es difícil porque al final no es una ciencia exacta. Entonces, el diseño tiene ese punto también de creatividad que a veces te viene o no te viene. O sea, sí que es cierto que mediante la práctica tú ya te conoces y sabes cuando necesitas ese eureka, esa inspiración, ya tienes también tus herramientas un poco para llegar a ese estado en el cual digas, me viene esa idea. Y depende del día también. Entonces, en mi caso, es la naturaleza. Yo necesito no aislarme. Hay gente que necesita aislarse y tiene su estudio y se encierra ahí y ahí hasta que no le venga la idea. En mi caso es al revés, es como salir, observar, nutrirme con la energía que me rodea de la naturaleza y eso me inspira. Y por eso también hago biomimética, porque muchos diseños vienen de la naturaleza. Y a veces puedes ver una libélula que te vuela por al lado y dices, ahí está la solución, ahí está la inspiración. Y es por ahí donde sigues, ¿no? Entonces es súper interesante esa pregunta y es algo que yo creo que no, en toda mi vida no voy a acabar de entender, ¿no? ¿Por qué a veces nos viene esa intuición, ¿no? Y no es ciencia esto, es algo más, ¿no? Es como, es la inspiración, ¿no? Eh, es la intuición. Y la intuición no sabe ni de tiempo ni de espacio. Entonces, te viene. Y por eso también digo que si escoges diseño como profesión, es importante que lo sientas, que tú sepas que tú estás hecho un poco para eso, que te apasiona, que lo sientes, que eres una persona... Todo el mundo es creativo, ¿eh? Ya lo decía Ken Robinson en su libro El Elemento. Todos de pequeños somos creativos, pero también con nuestras diferencias, pero lo somos. Y lo vamos perdiendo. Entonces, hay que trabajar también la creatividad, hay que practicarla. Sí, me encanta. Creo que algo que he visto que tienes tú es no te quedas quieto. Buscas esa creatividad en todo. Y esta pregunta de Ana Victoria dice, hola, tu plática me ha mostrado un nuevo mundo del diseño. Me encanta explorar y aprender nuevas cosas. Me encantaría que mi carrera de diseño digital fuera tan versátil como la tuya. ¿Qué consejos me das para encontrar proyectos en diferentes áreas? Bueno, el diseño digital es súper interesante, es muy interesante, es un lenguaje. Yo estuve un tiempo muy metido en el diseño 3D, diseñaba juegos de 3D, me metí mucho en eso. Entonces, al final es lo que decía.
todo está relacionado y una cosa son los lenguajes, las herramientas, cómo comunicas algo. El diseño es comunicación. Yo con un zapato estoy comunicando también cosas. Entonces, em, se trata de encontrar tu camino como diseñador, diseñadora, y hagas lo que hagas, en el ámbito que lo hagas, si es digital, si es moda, em, sé tú mismo, ves más allá, explora, desarrolla tu mejor versión. eh, Propón cosas nuevas sin querer ser como otro. Yo no quiero ser como Philip Stark. Yo quiero ser el diseñador Iván Merino. Y creo que Es súper contestaste la interesante. pregunta. Ah, perdón, continúa. No, nada más decir que yo creo que el diseño empieza en la observación. Cada Ah. uno de nosotros, de todos los que estamos acá, ve las cosas de una manera, las observa y las entiende de una manera. Y en esa observación, eh, entendimiento, luego lo comunicas y lo expresas también traduciéndolo con tu filtro, eh, cómo has entendido eso, ¿no? Entonces, tiene que ver con esto que decía de cada diseñador y diseñadora, cómo se expresa al mundo, ¿no? ¿Qué propone a la humanidad, ¿no? Y hay que son mejores, peores, tampoco estoy aquí yo para juzgar a nadie, pero sí que es cierto pues que hay diseños que están mejor planteados y otros que igual pues no son tan coherentes o han generado problemas. Entonces, mi consejo es que intenten ser lo más profesionales posible, ¿no? De ahí toda esa metodología y toda esos conocimientos necesarios para no decir tonterías. Y sí, justo lo que decías, ¿no? Que el proyecto más importante es diseñarte a ti mismo. Y esto creo que va de la mano de esta pregunta que te comentaba de Audrey Peña, que dice, primero te agradece sobre tu ponencia, pero te dice, soy estudiante de marketing, me gustaría incursionar en la industria del diseño desde mi área. ¿Tiene alguna recomendación para ello? Creo que va de eso de la mano, ¿no? Que puedes crear también de tu profesión. ¿Puedes repetirme? Es que no he oído bien el principio de la pregunta. ¿Se escucha mal? Dice, soy estudiante de marketing, me gustaría incursionar en la industria del diseño desde mi área. ¿Tiene alguna pregunta, una recomendación para ello? Sí, mira, es súper interesante y curiosa la pregunta también porque el marketing, por ejemplo, en el mundo del diseño alimentario, en el mundo de la alimentación, está la ingeniería, el marketing y faltaba como la figura del diseño, ¿no? Entonces ahí nos hemos encontrado en que estamos íntimamente relacionados con el marketing. Porque el marketing genera conceptos, ideas, nuevas maneras de vender nuevos productos, etcétera. Y también da forma, ¿no? Entonces, cuando eso deriva al diseño, que es un poco como, vale, de esos conceptos, ¿cómo eso lo traducimos ya a un objeto más formalizado? Es súper interesante. Tiene que ver también con el tipo de producto, el sector, etcétera. En el alimentario es clarísimo, ¿no? Antes los diseños alimentarios salían o bien del departamento de I+D, que eran ingenieros, que tenían una idea, pero no utilizaban metodología de diseño. Y era como, he tenido una idea, tenemos este sabor, esta textura, tal, ¿por qué no hacemos tal? Y luego, por el otro lado, el marketing, que decía, vamos a hacer, porque el mercado lo va a requerir, este nuevo helado de no sé qué. Y entonces ahí juntaban un poco fuerzas, ¿no? Pero claro, personalmente creo que el diseño es lo que hace un poco de director de la orquesta también, ¿no? O un poco como saber, tener esos conocimientos extras de cómo traducirlo en una forma que exprese lo que el concepto requiere, etcétera. Es súper interesante. Entonces te animo a que em, trabajes un poquito o te formes en diseño porque esa unión de marketing con diseño va a hacer que seas una profesional increíble.
Sí, estoy de acuerdo. De hecho, hay varios cursos de verano que pueden tomar. Yo tomé, o sea, en el IEB estudié Brand Management, el máster de Brand Management, y después me tomé un curso en Graphic Design en Nueva York, justo para entender el mundo del creativo para aplicarlo en estrategia de marca. Entonces, 100% de acuerdo. Y Te hablando, diseñaste, te estabas diseñando tú. sí, justo empecé a hacer mi red como le hiciste tú, pero de diferentes partes de mi profesión. Am, y me gusta esta pregunta porque hablando de food design, dice, ¿se debe tomar en cuenta los factores culturales y sociales al diseñar un producto alimenticio? La respuesta es súper rápida. Por supuesto, es básico, porque nosotros no diseñamos porque sí y ahora un objeto y ya está. Es que venimos, tenemos un legado. Somos estamos en el presente, pero tenemos todo ese pasado que ha sido la evolución en el caso de industrial, los objetos, por ejemplo, ¿no? Entonces, es súper importante tener en cuenta lo que se ha hecho, los errores que hemos cometido a veces, o simplemente cuál es la evolución más natural, o si queremos innovar, tenemos que ser expertos en lo que se ha hecho antes también. Y ahí también hago un inciso. A veces también es importante como no dejarte influenciarte tanto. Por ejemplo, en el proyecto que les enseñaba de los zapatos de camper, las Wabi, ahí lo que hicimos fue, ya hay millones de zapatos que todo el rato están haciendo lo mismo, con muchas piezas, con patronajes, con tal, muchas cosas que son superfluas, puramente estéticas, pero implican muchos procesos, tal, no sé qué. Volvimos al pie. Y lo que hicimos fue partir del pie desnudo para ahí no contaminarnos con todo lo que se ha hecho, sino con decir, vale, ¿cómo vestimos el pie? ¿Qué es lo que realmente necesita el pie? Necesita una amortiguación, necesita una protección y necesita una regulación térmica. Y es como que lo des- despiezamos primero. Y ahí partimos, o sea, fuimos al origen, al inicio. Si ahora les pregunto, una silla, ¿qué más silla podemos hacer? Si la silla ya está inventada, hay millones de versiones de sillas con cuatro patas, pero también mecedoras que basculan con un tubo que ya no es una pata, sino que es una base con mm, mil cosas, tres respaldos, no tal. Si yo les pregunto, ¿cómo os imagináis que será la silla del siglo XXIII o de aquí 50 años la silla? Pues igual es levitatoria y no tiene ni patas, porque ya hemos controlado la tecnología de la levitación, como el skate de McFly de Back to the Future, que por cierto se ha hecho. ¿No? Y Es ahora interesante sacaron también. unos zapatos, ¿no? Hablando de shoe design, ¿no están sacando esos Sí, zapatos que ya levitan? sí, sí, sí. Sí, sí, lo vi, sí, sí, sí. No sé qué Recién. marca es. Aquí quería añadir una cosa también más, que es como que los diseñadores no somos inventores, somos, lo que hacemos es utilizar y aplicar las tecnologías y los inventos que tenemos a nuestra disposición, que además va evolucionando también, como ingredientes para poder diseñar los objetos. Por ejemplo, el celular. Antes eran teclas, pero la tecnología evolucionó, se inventó lo táctil y ahora pues los diseñadores lo que hicieron fue diseñar con esa tecnología nuevos dispositivos que tenían unas configuraciones que tenían que ver con esa tecnología aplicada. Entonces, son nuestros ingredientes. Un diseñador de producto es como un chef que en vez de cocinar algo, lo que hace es cocinamos objetos con procesos, materiales y todo lo que hemos ido hablando también, ¿no? ¿Cuál es la receta de ese objeto? ¿Cuál es la necesidad que hay que cubrir? ¿Cuál es el usuario que lo va a utilizar? Todo eso hay que tenerlo en cuenta y más cosas.
Y para finalizar, esta es una pregunta, yo creo que para los participantes, o sea, es una pregunta para ti, pero pensando en los participantes. Para aquellos que les haya interesado como a mí el food design, que yo no sabía que existiera estas técnicas creativas y sobre todo como que una industria más elevada como nos has mostrado en tus ejemplos. ¿Qué proyecto o dónde crees que sea el primer paso para ellos de investigar para entrar más en este mundo? En el food design, ¿te refieres? En el diseño Sí, alimentario. sí. Yo es que está todavía en una fase muy embrionaria. Pensad que los primeros food designers de formación, porque nosotros hemos sido autodidactas, porque no existía formación de food design. Como mucho podías hacer un curso de cocina, pero nadie te enseñaba el food design. Y hasta hace bien poco no empezó a haber formación en food design. Entonces, están empezando a salir las primeras jornadas de profesionales del food design, como por ejemplo María Pía, que nos encontramos, que fue de la primera jornada de Kunstal y de Kunstal en Bilbao, que está en Lima, en Perú, y nos vimos este año. Y es de las primeras, entonces, am, claro, no podría decirte con exactitud porque es todo muy embrionario, está muy en el inicio. Lo único que puedo Libro. decir es que es el libro, sí, porque el libro lo quisimos justamente escribir porque no existían libros que explicasen metodología y que tuviera una visión tan amplia de lo que ha sucedido en todos estos años con el food design, sino que eran libros que se ceñían a explicar proyectos y he hecho esto y te lo describo, ¿vale? Pero eh, lo que sí que puedo decir es eso, que las posibilidades y el futuro es muy prometedor. Es una nueva disciplina que va a generar muchos puestos de trabajo, porque el sector de la alimentación es enorme. Sobre todo bueno, todos, ¿eh? El de la gastronomía y hostelería, pero el industrial, el de alimentación industrial, tú vas a un supermercado y todos son productos diseñados, pero no por food designers todavía. Muy cierto. Pues muchísimas gracias, Iván, una vez más. Gracias a todos los participantes. Esperamos que haya resultado provechosa para acercar a los mexicanos y al público en general estos nuevos conceptos. En nombre de la Cámara de Comercio Italiana en México y el IED, me gustaría expresar una gratitud por su presencia en esta sesión. También extiendo mi agradecimiento a todas las marcas que forman parte del encuentro creativo, entre ellas El Silizo Lusótica, Lavazza y Fiat, entre otros. Y pues nada más, muchísimas gracias, Iván Merino. Creo que hay, antes de terminar, porque sí me han estado preguntando del nombre de tu libro una vez más, y si se puede encontrar en Amazon. Se llama Food Design, la guía del diseño alimentario. Y la editorial es RBA. Perfecto. Ya con eso, Ha sido un muchísimas gracias. Yo placer creo que enorme. sí, yo también me lo voy a comprar, ¿eh? Porque ha sido súper interesante. Muchísimas gracias, Ricardo, compañía. Un placer haber estado compartiendo este ratito con todos ustedes y con muchas ganas de volver a México. Perfecto, serás bienvenido.